qué es el lenguaje y por qué es tan importante que el lenguaje se enseñe en las escuelas. Por eso la propuesta de este video es justamente leer de manera compartida, como hacíamos en el taller, este texto e ir haciendo algunos comentarios que les pueden llegar a servir mientras ustedes leen. Este texto es del autor Fernando Carlos Avendaño y forma parte, es uno de los capítulos del libro Planificación del área de lengua en el proyecto curricular institucional. El capítulo se llama ¿Por qué y para qué enseñar y aprender? La respuesta a este interrogante, empieza a decir Avendaño, explicita los fundamentos del currículo, desde concepciones filosóficas, antropológicas, sociológicas y epistemológicas. Se trata de las fuentes del proyecto educativo que se orientan a la búsqueda del mejoramiento de la condición y calidad de vida de todas las personas. Se concibe al lenguaje como un sistema de representación, a la vez que plantean las siguientes relaciones: la relación entre el lenguaje y el pensamiento, lenguaje y participación, y lenguaje y otros sistemas de comunicación. Desarrollaremos, dice, cada cuestión. La primera de las cuestiones es el lenguaje como sistema de comunicación y como sistema de representación. A partir de un criterio funcional, el lenguaje se concibe como una actividad humana compleja que asegura las funciones básicas de comunicación y representación y mediante ellas la regulación de la propia conducta y la ajena. O sea, es un sistema compartido que forma parte de todas las actividades humanas, es una actividad compleja la del lenguaje y que no tiene ni más ni menos la función de regular la propia conducta y la conducta ajena en todo contextos en los que nos relacionamos con las otras personas. Estas funciones no se excluyen mutuamente, sino que son complementarias en las relaciones lingüísticas de cada uno de los hablantes, ¿no? La relación con la comunicación, la representación, la regulación de la propia conducta y la ajena. Si bien tenemos la posibilidad de comunicarnos por medio de diferentes sistemas, es la lengua el más eficaz para la comprensión y producción de pensamientos, sentimientos, experiencias. ¿Se acuerdan que eso ya lo hemos hablado? Pero además de esta comunicación interpersonal, podemos comunicarnos con nosotros mismos, analizando nuestros problemas, planificando nuestras actividades, memorizando información, etcétera, porque el lenguaje también es pensamiento, que es lo que va a decir más adelante. Para que la comunicación pueda darse, los usuarios del lenguaje acuerdan las relaciones existentes entre los signos lingüísticos y las situaciones, objetos y sucesos de la realidad a los que ellos hacen referencia. Por ejemplo, si yo señalo, supónganse, imaginémonos en el aula, ya lo di este ejemplo, señalo una silla y le digo esto se llama silla y todas estamos de acuerdo en que efectivamente ese objeto que usamos para sentarnos se llama silla. Ahí hay un acuerdo que es lingüístico, pero también es social. Nadie va a decir, no, no, yo quiero que se llame de otra manera, porque estaríamos rompiendo, digamos, ese pacto que hay. Sí, por supuesto, la lengua cambia constantemente de acuerdo al uso, ¿no? Se van produciendo algunos cambios, pero en general los cambios se dan de manera diacrónica, digamos, a través del tiempo, ¿no? En un momento para otro. Y entonces se mantienen esas características. En tanto existe este acuerdo o convención, el lenguaje representa la visión que los usuarios tienen de la realidad. O sea, nuestro lenguaje, la forma en que nosotras nombramos todo lo que nos rodea, todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, es nuestra visión de la realidad. Pensemos también en las palabras que usamos, ¿no? Las palabras que usamos para nombrar a uno o a otro es como nosotras vemos esa realidad, no es la realidad, ¿no? El lenguaje siempre es, en ese sentido, muy subjetivo, digamos, se nos imponen cosas desde afuera, pero también cómo las adquirimos y las usamos es algo particular. Bueno, la forma en que nombramos la realidad es nuestra visión, representa nuestra visión del mundo. Esto explica la estrecha interrelación que existe entre comunicación y representación. El lenguaje es el sistema privilegiado de comunicación por su carácter representativo, es decir, por su aptitud para representar la realidad de un modo compartido por los hablantes de una comunidad lingüística. Cuando alguien adquiere el lenguaje en interrelación con los otros, no aprende solo un sistema formal, o sea, no aprendemos solo la lengua española, sino que aprendemos la manera en que se aprende, en que se entiende e interpreta la realidad. Se entiende, adquirimos una forma
de ver el mundo. Pensemos, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Cuando hablo de la representación, que hay palabras, hay cuestiones que no se nombran, hay cosas que no se nombran. Yo les voy a dar un ejemplo, antes daba un ejemplo muy feo, ahora voy a dar un ejemplo que también es feo, pero que les aseguro que es mejor que el de antes, que es el de la palabra feminicidio o femicidio, que era una palabra que en realidad no existía. Antes se hablaban de crímenes pasionales. Entonces, al hablarse de crímenes pasionales, era un crimen, bueno, que estaba justificado por ciertas características relacionadas con la pasión y no tanto con el asesinato en sí, que era lo que ocurría, y digamos, tenía otro peso en la sociedad. Cuando a partir de la lucha feminista se consigue que se nombre a ese tipo de delito como feminicidio, o sea, un delito que tiene que ver con la condición de un grupo sobre otro, digamos, la situación de poder de un grupo sobre otro, esa concepción cambia y se empieza, digamos, a modificar un montón de otras cosas en torno a eso, ¿no? Empiezan a aparecer otros conceptos y otras situaciones, y hasta incluso nos habrá pasado que cuando pasó ese primera vez, ese ni una menos, que participamos de un montón de situaciones que por ahí nos abrieron los ojos, y de decir que en definitiva muchas habíamos sido protagonistas de situaciones que ahora estábamos viendo con otros ojos y que estábamos decidiendo por ahí que no queríamos que se repita. Bueno, ¿qué pasó? Hubo un cambio en la representación del lenguaje de la realidad. O sea, el lenguaje se hizo cargo de algo que estaba pasando en la realidad y lo empieza a nombrar con un nombre propio, y lo empieza a estudiar, a analizar, a darle características, a discutir, y eso ya se convierte en algo que existe, en algo que preocupa y en algo que hay que atender. Fíjense la importancia que tiene el lenguaje en nuestras vidas. Lo que no se nombra no existe. Sigo. Relación entre el lenguaje y pensamiento. El lenguaje se erige en instrumento de la construcción del pensamiento. La famosa ciega y sordo-muda estadounidense Helen Keller, las invito a googlear su historia, consideraba que su verdadero nacimiento, es muy interesante esto, ocurrió cuando por primera vez, después de 7 años de vida, alguien le pudo enseñar a través de sus manos un lenguaje para comunicarse. Piensen que desde que nació hasta los 7 años no tenía forma de comunicarse con los demás, no tenía forma de decir cómo se sentía, qué quería hacer, qué necesitaba, porque era ciega, sorda y muda. Bueno, finalmente a los 7 años alguien logra enseñar un lenguaje a través de la palma de su mano, y ella considera que su vida comienza en ese momento. ¿Por qué? Porque a partir de incorporar un lenguaje podemos empezar a nombrar lo que nos rodea y a ordenarlo, a pensar en eso, a pensar cómo mejorarlo, a pensar cómo nos gustaría mejor, cómo no nos gusta. ¿Se entiende? Dice ahí, gracias al lenguaje adquirió velozmente el ingreso a un mundo complejo y pudo recordar, imaginar y compartir, porque todo lo que pensamos, ahora las invito a cerrar los ojos y pensar en cualquier momento en donde utilizamos el pensamiento. Por ejemplo, recordamos a una persona amiga, recordamos a un familiar o algo. Y cuando lo recordamos, la secuencia de imágenes son secuencias que tienen que ver con un orden lingüístico, ¿no? Somos nosotras con la otra persona, en un lugar, haciendo algo, y después si quisiéramos escribir eso, lo convertimos directamente en una oración o en un enunciado que lo ordena y lo explica. Bueno, esa es la importancia que tiene el lenguaje en relación al pensamiento en nuestras vidas. Ordena el pensamiento, es una forma de ordenar el pensamiento. Si no, son todas ideas disparatadas, digamos, o desordenadas más que disparatadas. Disparatadas son las mías, que tenemos en nuestra cabeza. Y hay una cita al final que dice: la influencia del lenguaje en la construcción del pensamiento y el círculo que se instaura desde las primeras fases del desarrollo entre pensamiento y lenguaje se han convertido hoy en principios institucionales de la teoría del conocimiento. Ustedes saben que Piaget, que también las invito a buscar y googlear, relaciona justamente el desarrollo de la inteligencia con una de las etapas es con la adquisición del lenguaje, y bueno, está toda la teoría lingüística que directamente explica que la inteligencia va directamente relacionada con el desarrollo del lenguaje. La siguiente relación que establece Avendaño es entre el lenguaje y la participación. Aparece una cita de Gumpers que dice: la interacción lingüística es interacción social, pues la capacidad para hablar una lengua no consiste solo en la habilidad de emitir frases gramaticales, o sea, solo en la lengua.
Conocer una lengua implica saber decir el concepto apropiado, en el estilo adecuado, el tiempo y lugar correctos, implica un conocimiento complejo de cómo decir qué, a quién, cuándo y dónde, o sea, ubicarnos en la situación comunicativa y a partir de ahí decidir cómo interactuar con el otro, la otra, en esa situación. Es decir, que además de la habilidad lingüística gramatical de interpretar y producir enunciados, el hablante de una lengua ha de contar con habilidades extralingüísticas relacionadas, habilidades sociales, adecuación a la necesidad y a la situación comunicativa, y habilidades semióticas, expresiones gestuales, movimientos, actitudes, entonaciones, junto con habilidades lingüísticas polifacéticas que consisten en el manejo de distintas variedades de lengua, en la capacidad de identificarlas y en poder pasar de una a otra, o sea, estar en una situación y entender cómo debo actuar, cómo debo interactuar en esa situación de acuerdo a mis posibilidades lingüísticas. Incluso cómo debo interpretar los gestos, cómo debo interpretar el tono de voz, cómo debo interpretar los movimientos del cuerpo, ¿no? Todo eso tiene que ver con el lenguaje y con la participación en cualquier situación con otros u otras u otros. La última de las relaciones es en relación al lenguaje justamente y con otros sistemas de comunicación. Lenguaje entendido como la lengua, digamos el lenguaje verbal, y otros sistemas de comunicación. Nos permite delinear, dice, dos modelos de organización del pensamiento. Piensen en esto. Uno, fundado en la simultaneidad. O sea, todo lo que pienso, todas las ideas están todas juntas en la cabeza, sin incorporación o incorporación escasa de la dimensión temporal, o sea, todas las ideas juntas a la vez. Y el otro pensamiento basado en la linealidad, en la articulación, en el análisis y que se sostiene fundamentalmente en la dimensión temporal, que ese es justamente el lenguaje que utilizamos de las palabras, ¿no? Que ordenamos una detrás de otra de acuerdo a la sintaxis y también obviamente de acuerdo al tiempo. No podemos decir 5 palabras juntas a la vez, tenemos que decir una después de la otra, lo mismo para escribirla. Llamemos, dice, al primer sistema organización simultánea, que es el del arte, la fotografía, una pintura, ¿no? Donde nosotros miramos una fotografía, por ejemplo, y toda la información que hay en esa foto está toda junta. Podemos focalizarnos en la campera, en el paisaje, en la mirada, en la mano, en lo que sea que hay en la foto, pero en sí toda la información está toda junta y la recibimos simultáneamente. En cambio, en un texto escrito o en un texto oral, esa información aparece organizada secuencialmente, una detrás de la otra. Bueno, el elemento fundamental de diferenciación entre una y otra organización es la idea del orden. La organización lineal supone un principio de estructuración de planificación que está ausente o es muy débil en la organización simultánea. O sea, la organización lineal que ofrece el lenguaje verbal está todo el tiempo presente, o sea, porque organizamos, como decía hace un rato, organizamos por sintaxis, organizamos temporalmente, pues no podemos decir una cosa arriba de la otra, organizamos cronológicamente, porque en general organizamos los hechos o lo que queremos decir en el orden en que deberían aparecer, y organizamos también hasta temáticamente, ¿no? Porque solemos incluir un tema dentro del otro, o sea que el lenguaje verbal constantemente nos ofrece diferentes formas de organizar el contenido, la información. En cambio, un lenguaje más visual, como podría ser decía, el de la fotografía o el del arte en general, o por ejemplo una página de internet o una película, es un lenguaje que es mucho más complejo porque no hay un orden establecido claramente, sino que uno tiene que ir descubriendo más o menos dónde está la información y cómo se va relacionando una con otra, porque la información está toda simultánea. Por todo lo expuesto anteriormente, Sierra Bendaño, vemos que en primer lugar el lenguaje es instrumento fundamental de comunicación, en tanto permite construir una presentación del mundo más o menos compartida y es además instrumento básico para la construcción de saberes y la plena integración sociocultural. Por otra parte, a raíz del papel fundamental que desempeñan los procesos de pensamiento, está estrechamente vinculado con el desarrollo cognitivo y con las competencias relativas a la planificación y control de la propia actividad. Es por tanto fundamental llevar a cabo transposiciones cada vez más complejas para pasar del orden secuencial al simultáneo y viceversa, de modo de apropiarse cabalmente de las adquisiciones intelectuales de la humanidad. O sea, nos pone el reto de manejar todos los tipos del lenguaje, tanto el lenguaje
verbal, el de las palabras, como el resto de los lenguajes, el artístico, y demás. Bueno, espero que esta lectura compartida